Por aquella época. Hola a todos, mi nombre es Iñaki Domínguez y esto es Código Macarra. Estamos aquí hoy con Juan Carlos el Feo, no sé por qué le llaman el Feo, pues es un tío bastante guapete. Es un hombre que vivió de primera mano pues la movida madrileña. Era muy amiguete de Alaska cuando iba al instituto y de Eduardo Benavente. Y la verdad es que bueno, él tiene cosas que contarnos muy interesantes de esa época que normalmente no aparecen en los medios y en los medios en general, y eso es algo que a mí siempre me interesa mucho, ¿no? Sacar a la luz fenómenos que han sido olvidados o que permanecen normalmente ocultos, ¿no? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos por qué te llamaban el Feo, ¿desde cuándo te llamaban el Feo? Bueno, es que por mi época había bastante Juan Carlos, o sea, todos son de esta misma edad. Y había otro Juan Carlos pues que eran más guapos. Así, en resumidas cuentas, vamos. ¿Te pareció eso alguna vez un insulto? ¿Te lo tomaban mal o al principio un poco quizás y luego no? No, por aquella época es que todos teníamos mote, ¿sabes? O sea, cada uno tenía, pues estaba el Rata, estaba el Colgado, había muchos, o sea... El Piños, exactamente. El Gitano también, el me dijiste. Gitano, efectivamente, sí. Que entonces cada uno tenía mote y entonces, pues bueno, pues a mí el del Feo y no me desagradaba, o sea, vamos, era una cosa porque además tenía el eso de siempre me decían, tú eres feo, digo, no, yo soy el feo, que no es lo mismo. Claro, exactamente. Sí, es el sustantivo, ¿no? El nombre, no el adjetivo. Me interesa mucho que tú eres del barrio de Colombia, que es un barrio que a mí me interesa mucho. ¿Se llamaba el barrio de Colombia cuando tú eras niño o han cambiado un poco el nombre? Se llamaba Chamartín sin más. Sí, yo creo que por aquella época se llamaba, quiero recordar que se llamaba como el Parque de Berlín, a los alrededores del Parque de Berlín. Tenía más Chamartín, no. Y eso que está el mercado al lado de Chamartín, muy cerca, y Colombia desde luego que no, vamos, o sea, cuando pusieron el metro que tardó en llegar, pues lo pusieron en Colombia, pero bueno, claro, me imagino porque es por la zona esa que se llama Hispanoamérica, por las calles. Exactamente. Claro. O sea, entonces tampoco se llamaba Hispanoamérica. No, que yo lo recuerde, no, se llamaba la zona del Parque de Berlín, exactamente, que influenciaba con Prosperidad, ya, se juntaba con Prosperidad, entonces, bueno. Que es un barrio interesante ahí, si no me equivoco... todavía vive Ana Belén, ¿no? Ana Belén y Víctor Manuel. Sí, en los chalecitos esos que hay, me parece, vamos, en unos chalecitos que hay ahí cerca del Parque Berlín. Sí. Yo me la encontré una vez, también vivía, de ahí era más arriba, creo que lo que es la Plaza del Perú o por ahí, era Kiko y Coto Matamoros. Puede ser. Que eran de ahí, que a mí me contaban que había un cine americano. ¿Eso te acuerdas de eso? Que ahora ya no recuerdo qué es, fue un Carrefour o algo así. Había un cine en la calle Príncipe de Vergara, al final de todo, y esto era cine americano. ¿Eso te suena a ti? No recuerdo. Yo sé que en la plaza anterior, en la República Dominicana, que era donde pusieron la bomba luego de ETA que mataron a 12 guardias civiles o algo así, sí que estaba un cine que se llamaba Cine Roma, que en la actualidad pues es un gimnasio de estos de Holiday Gym, me parece, algo así. Y un poquitito más arriba, a la acera de izquierda también estaba, me parece que se llama Príncipe de Vergara, el cine, vamos. O sea, pero originalmente creo que era un cine americano que estaba diseñado para eso. Bueno, esa zona más o menos era el barrio de Corea, que era donde se habían construido muchos edificios para militares americanos durante la guerra de Corea, ¿no? Y creo que tenía un cine que iban ellos con sus cochazos y tal, y era un cine para los americanos, pero muy, muy, muy atrás en el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno... ya que estamos, podríamos hablar de ese bombazo, porque además tú vives muy cerca de lo que es la Guardia Civil, ¿no? Un cuartel que hay ahí, ¿no? Que además luego los hijos huérfanos de los guardias civiles asesinados vivían ahí, creo recordar, porque yo también paraba por la zona y a veces nos encontramos con los chavales estos huérfanos que, no sé si no me equivoco, vivían en ese cuartel, que también es una especie de colegio mayor o algo así, ¿no? Sí, es una manzana muy grande. Inclusive, yo sé, por ejemplo, mi edificio y mi manzana, la mayoría de todas las manzanas eran de la Guardia Civil, entonces las fueron vendiendo poco a poco las manzanas para ir haciendo edificios, vamos. Claro. Eso, vamos, ¿Tu familia tenía algo que ver con eso? No, nada. Bien. La bomba, ¿tú recuerdas qué año es? Ahora mismo yo no me acuerdo qué año fue la famosa bomba del... Sí, en el 80 y algo, 84, 85, efectivamente. ¿Y tú vives tú a 500 metros o más? Sí, a 3 manzanas o algo así, sí, pero vamos, fue como a las 8 de la mañana que yo ya por aquella época trabajaba y me acababa de levantar para trabajar y de pronto, ¡boom!, sonó, vamos, un estruendo espectacular y bajé, efectivamente, y vamos, y a 3 manzanas todavía había trozos, vamos, de metralla y cristales y fuego de la policía, vamos, fue
fue increíble, vamos, o sea, vamos, pero sí que fue un buen bombazo, vamos. Sí, fue sí. La hostia. Yo creo que fue una de las peores, ¿no? También Sí. de un Hipercore en Barcelona, creo que eran de los bombazos más bestias de la ETA, ¿no? Y de hecho tuviste varias experiencias más relacionadas directa o indirectamente con terrorismo etarra, ¿no? Porque me contaste otra historia también de estar enfrente del Vicente Calderón. Sí. Y de estallar un coche al otro lado del río y caer una especie de tornillos, ¿o cómo fue eso? Sí, esto también fue otra, estábamos ahí en el campo del Atleti, exactamente antes del partido, pues eso sería igual a las 3 de la tarde o algo así, y me acuerdo que le pusieron la bomba, puse un coche bomba que por aquella época pues no hubo, por ese no hubo ni heridos, creo, ni por lo menos muertos, ¿no? Y lo pusieron pues enfrente justamente donde está el cementerio, más o menos a la altura del cementerio de San Isidro, pero llegó, ya te digo, o sea, llegaron la onda expansiva, vamos, ya te digo, pues la metralla llegó ahí donde nosotros estábamos, que estamos ahí en una bodega. Y nada, pero vamos, o sea, cogimos ahí un tornillo, me acuerdo que se tiró uno, joder, fíjate esto, que acá hay un tornillo de esto, exactamente, y estaba ardiendo que se quemó la mano, vamos. Qué bueno. O sea que, sí, no, bueno, he tenido varias experiencias porque luego también hice la mili, exactamente, en el cuartel general del ejército era policía militar, y entonces teníamos los policías militares de ahí del cuartel general del ejército, que estábamos en Cibeles. Pues teníamos dos funciones, era la de escolta de los generales o la de estar ahí de seguridad dentro del mismo cuartel general. Y entonces, por aquellos años sí que hubo, nosotros ya íbamos de escolta de generales y sí que hubo varios fallecimientos de nuestros compañeros, por lo menos 3 durante la temporada que yo estuve. ¿Cuál es el que tú recuerdas más vivamente? Pues me acuerdo sobre todo de un chaval me acuerdo que éramos amiguetes y me acuerdo pues el domingo anterior tenía yo todos los domingos había unos programas de música que se llamaba El Gran Musical, que lo hacían en una discoteca, en cual iban variando, vamos, me acuerdo de estar precisamente en la calle Atocha, no es como se llamaba la discoteca. ¿Consulado probablemente? Puede ser que se llame así, pero era arriba de calle Atocha, o sea, no era abajo, exactamente, vale. ya casi llegando a Antón Martín, que ahora no sé ni lo que será, vamos, pues me pasé hace poco y no, vamos, obviamente ya no existía eso. Y entonces esos programas del Gran Musical duraban muchos años y estaba estupendo, porque, vamos, empezaban a las 12 de la mañana y duraban hasta las 2 de la tarde y traían a muchos grupos, exactamente, ahí he visto yo a Stray Cats, a los Mandel, ¿no? ¿Qué tal? Entonces simplemente tú conseguías las invitaciones, ibas allí y lo veías en directo, que te van en directo, y estaba muy bien. Y entonces me acuerdo que me sobraba una entrada y me dijo, chaval, ¿dónde vas? Digo, pues voy a ir a la Gran Musical, y luego ya cuando terminaba íbamos al rastro, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, pues se vino, no sé quién tocó, se vino, le pasé, ya le perdí la pista ahí dentro, y luego el lunes me acuerdo que le mataron, y encima nosotros teníamos que hacer las exequias, o sea, cuando, como éramos los policías militares, pues teníamos que estar ahí velando el féretro y esas cosas y tal, y me acuerdo, bueno, que le maquillaron esas cosas y tal, pero vamos, tenía un balazo en toda la frente, vamos, un agujero que le habían dado en toda la frente, vamos. Y ¿Él estaba trabajando de escolta de algún militar? Sí, nosotros teníamos las dos vertientes, o sea, había veces que te tocaba de escolta, o si no, pues que lo que llamamos de puertas eran de ahí, pues eso, vigilando en el cuartel general. Y entonces, por aquella época nosotros hacíamos guardia, que era eso, o escolta o puertas. Luego otro día teníamos tiro, otro día gimnasia y otro día libre. O sea, era así, constantemente durante todo el año. Era guardia, tiro, gimnasia y libre. Guardia, tiro, gimnasia y libre, así todo el rato. Uh-huh. Y nada, pues eso. Y luego ya casi para licenciarme ya, que bueno, me estoy enrollando demasiado. A mí me interesa, sí. Eso, ya casi para licenciarme, me acuerdo que llegó el 23F, cuando me quedaban ya unos días para licenciarme, que dije, me cago en la mar. Y entonces el jefe del cuartel general del ejército, que no sabíamos de qué lado estaba ni nada, era el general Armada. Y entonces me acuerdo que nos llamaron y dice, bueno, venga, poneros... Y el general Armada era un golpista. Claro, entonces teníamos que suponer, o sea, estuvimos todo el día aguarnecidos porque con los chalecos antibalas, que los chalecos antibalas nos pusieron ya cuando estaba yo terminando la mili, antes no llevábamos nada, simplemente pues la chaqueta, y con el casco y con todo, porque se suponía que íbamos a ir de escoltas con él al Congreso de los Diputados, hasta que luego ya nos dijeron, oye, no, que ya no, que se suspende la misión, que ya no tenemos que ir al Congreso de los Diputados. Pues nada, y luego ya pues subimos que era partícipe del golpe, y luego también allí pues en el mismo cuartel general estuvieron confinados y los estuvimos guardándolos pues a Tejero, no porque pertenecía a la Guardia Civil, pero me parece que en Milán del Bosch y algunos estuvieron allí pues durante 3 meses o algo así, hasta que fue el juicio o algo así, vamos. O sea que tú casi por poco fuiste golpista, ¿o qué?
Casi, sí, pero bueno, allí lo que tenías que hacer era cumplir las órdenes. O sea, Exacto, es que lo interesante de todo esto, ¿no? Mucha gente que estaba en la guerra civil, por ejemplo, dices, no, este era de los rojos, este era de los franquistas, pero realmente mucha gente que se veía a lo mejor en un cuartel del sur de España, pues era franquista. Claro, y si te tocaba otro, claro. te tocaba otra cosa, o sea que eso es terrible. Muy bien, y bueno, tú ibas mucho al barrio Cuatro Caminos, la calle Alenza y esa zona, ¿no? Sí. Porque tenías a tu amigo Manuel. Efectivamente, sí. Que es una zona que aparece en Biblio Macarras Interseculares, que a mí me interesa mucho por el movimiento que había ahí también del tema de la Conti, que era una parada de autobuses donde llegaban los autobuses del norte de España y que luego, mucho tiempo después, fue transferida a Avenida América. ¿Tú recuerdas la Conti o no? Sí, porque estaba al lado de... Ellos vivían, toda la gente esa vivía en la calle Alenza y aledaños, y entonces sí que había un bar, efectivamente, que estaba enfrente de la Conti, que era donde donde aparcaban los autobuses y esas cosas, y ahí siempre estábamos ahí. Claro, porque es curioso que en las paradas de autobús o las estaciones de autobús siempre mucho maleante. No sé cuál es la razón, no digo que vosotros maleante, pero siempre hay mucho ambientillo. Incluso hoy en día que te vas a Méndez Álvaro y ves a tíos como durmiendo debajo de un árbol, como gente que a lo mejor son un poco semivagabundos o cosas por el estilo. ¿Tú qué crees? ¿Eso se veía mucho en la Conti o no? No, ahí yo creo que más que nada era porque era el bar de la zona, exactamente. O sea, que pues, con que confluíamos ahí por eso, porque la gente vivía ahí, y entonces pues, coincidíamos que íbamos en el bar que había enfrente, exactamente. Podía haber sido 2 manzanas más para allá, lo que fuera, pero claro. No era porque íbamos a la Conti, sino porque era el bar que está enfrente, o sea, nada más. O sea, que igual también es que ese bar también igual había más ambiente, exactamente, que había más gente. Claro. No estaba tan... Había muchos taxistas, me han dicho, por ahí. Sí, que había taxistas, y luego pues empezaron a poner también, luego tenían 2 o 3 máquinas de esas que empezaron a poner nuevas, de esas de los marcianitos, entonces había ahí como cola para jugar a las maquinitas. ¿Cómo se llamaba el bar, te acuerdas? No me acuerdo, no. Qué pena. Y los bares de esa época, a nivel de... Yo siempre tengo la teoría de que el botellón no se debe a que los jóvenes de los años 90 y posteriores sean más animales que los anteriores, aunque también puede serlo un poco, sino porque el precio de la bebida era mucho más caro en los bares, cuando probablemente en los 80, en los 70 era más barato. ¿Eso es cierto o no? Yo creo que sí que era más barato. O sea, en relación con el dinero que tú tenías o ganabas, era más accesible tomarte unas cervezas, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que los botellines y las cañas y esas cosas costaban mucho más barato, exactamente, sí. ¿Qué diferencias verías tú también, otras diferencias entre los bares de la época y la actualidad? Bueno, pues que íbamos a bares, o sea, ya no había tanto pub ni tanto sitio de música ni nada de nada, simplemente pues bueno, te juntabas en el bar del barrio, exactamente, donde ibas, pues como ahora los pubs o como que diga los bares estos de música, donde llegas y siempre te encuentras a alguien conocido, pues ahí pasaba lo mismo en el bar, llegabas ahí, te pedías un botellín y ya vendría alguien y si tenías algo suelto jugabas a la maquinita y ya está, pues bueno, pues luego siempre coincidías con alguien, vamos. Eso es como la película de los hombres G que van de pellas al ¿cómo se llama este garito? Me cago en la leche. Sí, al Parque de las Avenidas, que a mí me encanta, tío, que lo lleva el nano y sale el bar. ¿Cómo se llama, tío? No me sale ahora, ya me saldrá. Y este bar, van de pellas ahí. Yo en mi época ya no ibas de pellas a un bar, o quedabas en un bar cuando eras adolescente, ¿no? Te ibas al parque y tal. ¿Vosotros ibais al parque o no? No, al parque sí que terminamos. En el Parque de Berlín había muchas veces que sí que terminamos. También porque igual o no teníamos dinero, quedamos y decíamos, bueno, venga, vamos para allá, exactamente. Inclusive muchas noches. O sea, eso de como nos hacía los after y cosas de esas, pues igual a las 3 de la mañana terminamos ahí jugando al baloncesto en las canchas, o yo qué sé, o contando chistes ahí en los bancos, ¿sabes? O sea, que el bar sí que era una zona para quedar de los chavales en esa época. Sí. De hecho, me contabas también que por la zona de tu barrio, por esa zona de Chamartín, digamos, y Colombia, había algunos bares también ahí como de tapas y tal. Sí, había bastantes. Estaban, sobre todo, nosotros íbamos más que nada, ya te digo, en la zona del Parque Berlín ya pegado ya con Prosperidad, que por donde estaba, que me parece que sigue estando todavía, pero vamos, ahora son Cine La Morasol, que fue luego una sala de conciertos. Entonces esa zona sí, que ahora hay varias calles, y luego también estaba el Ateneo Libertario, que se llamaba, que ahora es un de mayores, que era un instituto, vamos, y ahí ensayaban grupos también, tenían locales de ensayo y esas cosas. Y eran dos templos de la movida un poco, ¿no? Bueno, sí, no demasiado, o sea, tampoco te creas. O sea, como muy de semilla, ¿no? Sí que se decía que La Próspera, un barrio muy asociado a la movida, digamos, por esos locales de estudio, no sé si iban los zombies estos, iban distintos grupos que luego fueron conocidos. Sí, no sé si ensayaban ahí, allí me parece que los que más eran tipo Coz, New, los que eran... ¿Sí? Sí, creo que sí, ya te digo, sabía. Que eran así como más más rockeros y más famosos entonces realmente, ¿no? Efectivamente, y profesionales, o sea, porque por aquella época, ya te digo, pues los zombies o cualquiera de esas cosas no tenían ni locales de ensayo ni tenían nada, o sea, ensayaban ahí o en el garaje de alguien o en casa de algo, y luego ya, cuando poco a poco ya se iban buscando un local
entre todos, vamos, pero... Y hemos hablado de los bares. ¿Cómo eran los servicios de los bares en esa época de principio de los 80? ¿Eso cambia mucho o no? Los servicios les tengo yo un cariño. Vamos, ahí me he pasado gran parte de tu vida, ¿no? Gran parte de mi vida en los servicios de los bares, más que en la barra. Entonces, bueno, pues estaba muy entretenido, había mucho ambiente. Y aparte del ambiente, ¿cómo contaste que el papel de váter a veces era un libro de páginas amarillas pegado a la pared? Sí, había. O sea, ahora, por ejemplo, tú llegas a un sitio y pues llegas y dices, bueno, no se me ocurre ir al servicio a hacer caca porque, claro, obviamente claro, no hay papel, ¿sabes? Pero si tenías la suerte que había, pues sí que había, y en muchos de los casos pues era una guía de páginas amarillas enganchada ahí con un cable o con algo, y tú te arrancabas las hojas y te limpiabas con ellas. Vamos. Eso me deja flipado a mí, la verdad, cuando me lo contaste no me lo podía creer. Sí. Y luego... otra cosa que no sé si es peor, que era el papel de váter elefante que me hablaste tú de él. Sí. Que era un papel de váter, descríbenoslo si puede ser. Sí, era un papel, imaginaros que es satinado, no sé si conocéis, o sea, no es... o sea, ahora los papeles... No es poroso, ¿no? Digamos. No es poroso, simplemente, además, tenía uno de los lados era satinado y el otro era como tipo, yo qué sé, más, bueno, un poquito mejor, ¿sabes? Pero el otro era satinado, que en vez de absorber, lo que hacía era distribuir y que... que es como plastificado eso, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Entonces imaginaros cómo puede ser. O sea, que es una cartulina es mucho mejor, vamos. Sí. Y todavía hay papeles elefante de esos que se pueden, para coleccionistas, se pueden comprar en los he visto. Mira, ¿no? Los he visto en el Rastro. Hay un puesto así de cosas de muñequitos y esas cosas donde te venden, pero no sé si valen 15 o 20 euros el rollo de papel. El elefante, efectivamente, sí. Y bueno, vemos que hemos avanzado en algunos temas en este país desde esos años. Sí. Y bueno, no sé si quieres hablarnos un poco de las sustancias que tomaba la gente en esos años, de los primeros 80. Eran muy de moda las anfetas, ¿no? Sí, las anfetas yo creo que era lo máximo, vamos. Por lo menos la gente con la que yo me relacionaba, vamos, sí que había, hombre, estaban también el hachís, porque por aquella época había menos marihuana, estaba el hachís y luego las anfetas, pero bueno, eso ya definía a los grupos de las personas, ¿sabes? Nosotros que éramos más punks y más eso, pues sí que tomábamos anfetas, y los que eran un poco más hippies, pues tomaban hachís. Las anfetas, ¿cómo os hacíais con ellas? ¿Recurríais a farmacias? Sí, las anfetas son unas pastillas, efectivamente, que, bueno, pues que en un principio se utilizaban legalmente te quitaban el hambre, que era para adelgazar, entonces, claro. Bueno, y para los casos de exámenes, porque no te dejaba de dormir y te podías concentrar bastante, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la vendían en las farmacias pues para esos dos casos, o sea, bueno, pues para dejar de adelgazar, o cuando tenías exámenes, necesitabas algún tiempo de concentración, pues bueno, te las tomabas y duraba mucho sin dormir. Y entonces, pues bueno, pues sí que las conseguías allí. Entonces, o sea, que era accesible en la farmacia. Sí, en un principio sí. En un principio me acuerdo que iba, las pedías y te las daban. ¿Que eran de excedrinas? Sí, de excedrinas había bastantes. Es que no me acuerdo si las nombres exactamente. Sí que había como 4 o 5, vamos, o más, o 6 marcas. Y luego ya poco a poco se fueron poniendo más complicadas. Ya porque empezaron a decir, oye, no, es que tenéis que tener receta para estas. Y nada, y entonces, bueno, pues había un momento que falsificábamos las recetas, que teníamos algunos compañeros que las falsificaban de miedo, y nada, y pues llegábamos a la farmacia y poníamos 4 botes de excedrina. Entonces nos decían, solo tenemos 3, bueno, pues mañana venimos a por el que falta. Y luego había farmacias donde todavía la gente, pues más o menos, como quien dice, se enrollaba, y entonces llegábamos y las pedíamos. ¿Tiene? Sí, va. Y ¿había una farmacia en concreto que se enrollaba, que era en calle Cartagena o zona de Diego de León? Sí, la zona de Diego de León, una calle paralela, me parece, no, perpendicular a la plaza de Diego de León, que sí que había una farmacia de un señor mayor. Allí por aquella época había una discoteca que se llamaba MM, que también íbamos mucho, y se organizaban conciertos, y íbamos mucho, y empezaron también a poner pues música punk, los primeros discos de los Ramones y eso. Y entonces, pues el señor sí que se enrollaba mucho. Entonces, además no iba uno a pedirla, sino que íbamos a un grupo de 3 o 4, entramos en la farmacia, imaginaros con las pintas, y entonces, pues tiene Dexidin, yo que sé, tenía oferta, sí, pues tengo estas y tal. Y entonces me acuerdo que, por el descaro que nosotros teníamos, decían, pues nos las da todas. ¿Pero cómo que todas? Sí, pues las 2 cajas de esa caja que tiene y la otra, no sé qué. Y entonces el hombre se enrollaba, pero yo me acuerdo que me decía, pero esto, ¿para qué lo queréis? ¿O lo tomáis vosotros o lo vendéis? Y entonces nosotros le decíamos, lo vendemos, claro. Y dice, bueno, pero no lo toméis todo, exactamente, no lo toméis vosotros, exactamente. No, hombre, nosotros lo probamos, pero no
no lo vendemos por lo general. Y entonces, bueno, eso hacíamos. Entonces, por aquella época se vendían o el bote entero o pastilla, exactamente, vamos. Vaya dilema de pregunta. A mí me pregunta si es para tomar o para vender. Yo diría para tomar porque para vender casi que es peor, ¿no? Claro, no sé, pero vamos, hombre, yo me imagino que el hombre sí, tenía miedo que te dio una sobredosis, ¿no? Y bueno, si las venden se sacarán dinero, pero vamos, si no, pues igual mañana ya no vienen y resulta que están muertos o lo que sea, vete a saber. ¿Y vosotros a veces os pasabais varios días sin dormir? Sí, con las anfetas estas exactamente, si te las tomabas pim pam y durabas, sí que duraba. Me imagino que, pues bueno, pues como ahora con la coca o el speed o cosas de esas, que hay gente que sí que se tira pues todo el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo, pues bueno, pues con las anfetas era algo parecido. Vamos. Y para parar esa energía tan bestia que ya había un momento que querías dormir, ¿no? Claro, luego había otras exactamente, sí que queríamos era como que te daba el bajón, no sé si se llamaban Bustaid o algo así. Entonces ya cuando ya estabas... Bustaid era famoso, que lo tomaban pandilleros y tal en los 70, y Bustaid para descansar. Pues no sé si era esa, o es que no me acuerdo exactamente, sí, pero había una que ya te la tomabas y te dejaba ya como relajado y ya dormías y ya te tirabas igual 10 horas durmiendo y ya, pues al día siguiente ya te levantabas normal y si querías ya otra un poquito de marcha ya empezaba ya con las anfetas otra vez. Bien. Todo muy saludable, ¿no? Sí, bueno. ¿Tenía algún uso sexual en las anfetas o no? En un principio creo que no. Vale. No, porque las drogas a veces, pues, gente que las usa con esos propósitos. No, hombre, con esos propósitos seguro que no. No sé si te potenciaba sexualmente, que yo sepa. No, probablemente no. En principio te retrae, digamos, el tejido genital, no sé cómo se dice. pero sí, probablemente no es lo mejor, pero quizás en el post-pedo es posible que se usase en algunos casos. ¿Tú luego probaste la heroína o no? Sí que la probamos, porque luego lo que vino de moda, pues ya te digo, o sea, estaban las anfetas, y luego me imagino, hombre, estaría ya la heroína, pero a nivel más serio y que no estaba en la calle, tan accesible. Entonces luego ya sí que empezó poco a poco a estar accesible y entonces, pues bueno, pues como otra droga, pues también la probamos, efectivamente, sí. ¿Tú te metiste un pico o la fumaste? O... Sí. No, yo creo que el fumar eso vino mucho luego más tarde, exactamente. Entonces, bueno, pues habría alguien que sabía porque era complicado. Complicado. Claro, decir, o sea, que no era así. Era un mecanismo ahí. Claro, o sea, que la tenías que hervir con una cuchara, luego ponerle con un filtro, mezclarla, bombear, exactamente, una serie de cosas que no llegaba a decir, bueno, pues venga, la cojo y la pongo, exactamente. Pero alguien, ya te digo, pues llegó un día y dijo, no, yo sé cómo hacerlo porque yo que sé, se lo habría enseñado a alguien. Entonces, pues nos enseñó y sí que lo hacíamos. Eso, vamos. Y lo probaste, me dijiste, en un Burger King, que eso me parece interesante. Sí, en un Burger King, en el Burger King de Quevedo, me acuerdo. Sí, era de Quevedo, sí. Esa fue la primera vez en los servicios, fíjate, que ya te digo que la media vida que me he tirado ha sido mucha en los servicios de los bares o de sitios. Entonces, pues ahí pero claro, allí no medíamos no sabíamos nada de la dosis ni nada. Yo me acuerdo que me dio un jamacuco que me quedé pasmado y me tuvieron que despertar ahí a hostias exactamente y luego ya pues, con el jaleo ya vino el encargado y nos echó a todos del servicio y nos echó a todos a la calle, vamos. Pero sí que fue, o sea, que lo mismo que me podía haber despertado, pues me podía haber quedado ahí frito, exactamente, sí. Vamos. Pero entonces, pues bueno, pero sí que la probabas y eso. Lo que pasa, ya te digo, luego la probé varias veces y bueno, pero no era mi palo, o sea, no era, sí que estaba bien, pero que no era, bueno, no era lo mío. No te atraía a ti mucho, claro, ¿no? Efectivamente, sí que te dejaba en otra onda y esas cosas, pero para cierta gente. Lo mío era más estar todo el día espídico, vamos, y de marcha, vamos. Eso. Exacto. ¿Y los amigos, entonces algunos sí que cayeron por esto? Sí que cayeron por esto y, por ejemplo, yo me acuerdo eso, lo que estabas antes hablando de la calle Alenza y de esa zona de la Continental, ahí sí que cayeron mucho, inclusive eran más jóvenes que nosotros. Y entonces claro, porque había ciertas generaciones que se vieron más afectadas por alguna razón. Se suele decir que los macarras y pandilleros de los 70 solo bebían alcohol y que luego hubo dos generaciones, una primero de finales de los 50 que fue afectada y luego otra a mediados de los 60, que nacieron a mediados de los 60. Entonces tuviste gente que era más joven que tú, que caía en la heroína y que murió. Sí, muchos, efectivamente, sí. Y luego, bueno, tú te metiste a broker, que esto era una cosa muy curiosa cuando era muy joven, ¿no?
Sí, por una circunstancia de la vida, bueno, pues buscando trabajo y no sé qué ni cuánto, al final, pues bueno, pues me salió esto que sabía un poquito de inglés y me pusieron como por aquella época se llamaba como de botones, había gente de botones, o sea, no, era Sí, una era como oficina. el que empezaba, ¿no? Digamos, el Claro, novato. claro, entonces pues botones era el que valía para todo. Lo mismo te mandaban Claro. a por un bocadillo que por un café, que te decían, pues pásame esta carta limpio, o yo qué sé, o lo que sea, exactamente. Entonces empezabas ahí y bueno, pues ibas al final subiendo. Entonces, pues bueno, sí que gracias a Dios, pues bueno, pues se me dio, no se me dio mal y sí que entonces ya bueno, fui ya con esas circunstancias, pues ya fui alejándome más, como dice, de la movida o de... También por aquella época, que serán los años ya a finales casi de los 80, eso ya estaba esparciendo ya la cosa, ya no estaba tan Sí, latente sí. como a los primeros de los 80 o a finales de los 70, ¿sabes? ¿Y ahí conociste al hermano del Johnny de Nueva Visión? Sí, no, bueno, en aquella época no, bueno, antes, en los Antes. años 80, exactamente, sí. El hermano del Johnny era un campeón, exactamente. Entonces, Bueno, el Nueva Visión es un bar muy famoso que sigue abierto a día de hoy. ¿Sigue abierto o lo han sí, cerrado? en Nueva Visión sigue abierto, Sigue está abierto. enfrente de la Vía Láctea. Está enfrente de la Vía Láctea, en calle Velarde, y Calle el Velarde, Johnny sí. pues era el que llevaba es su local y, Sí, y lo sigue el llevando él lo sigue todavía. llevando, y el portero y tal. Claro. Entonces, su hermano le conociste en... Claro, su hermano montó el primer bar en la misma acera del Pentagrama, un poco más arriba, ya llegando a la plaza esta me parece que se llama del Espíritu Santo, o algo así, me Sí, parece que se llama. del Grial le llaman ahora, Ese sí, sí. de San Ildefonso creo, ¿no? Claro, pues ya casi llegando, montó ahí uno que se llamaba, con otra chica que se llamaba El Malantro, ¿sabes? Y montaron los socios y empezó a funcionar bien, empezamos a ir bastante gente, y luego a raíz de eso, pues ya se montó él solo en Nueva Visión. Y entonces el otro, El Malantro, pues lo llevaba la chica con su marido, y pues se fue el hermano de Johnny, que se fue a Nueva Visión y pues le ayudaba a Johnny, que era el hermano. Sí. Y luego, a raíz de eso, ya se fue a la zona de Chueca, que montó 3 bares más, y en Nueva Visión pues se lo dejó a Johnny, y ahí Johnny todavía ahí sigue. Y luego se fue a la zona de Chueca, que ahí montó uno que se llamaba el Clash, luego más tarde otro que se llamaba el Jam, y otro que se llamaba Ramonas. Y bueno, y el Clash fue el que más éxito tuvo, y bueno, y le fue muy bien, y sí que estaban llenos todos, vamos, estaban esto. Y luego, el King Creole, ¿tú ibas al King Creole? Sí, esporádicamente, sí. Sí, porque era de, más o menos era como de rockers y eso, vamos, entonces sí que íbamos de vez en cuando, pero vamos, o sea... bueno, ¿Tú sí tuviste que movida con los famosos franceses, que era una pandilla de rockers de la época? sí que había movidas, sí que hubo movidas. No, yo nunca la he tenido directamente, pero sí que he visto que han tenido movidas. Inclusive una vez me acuerdo, sí que en el King Creole, estando allí por la noche, sí que, pues eso, se corrió la voz, que vienen los franceses, no sé qué tal. Entonces cerraron todas las puertas, no sé qué tal. Entonces ellos empezaron a golpear. Y nada, y al final, pues bueno, pues no entraron, esperamos hasta que se fueran y nos quedamos ahí todos, vamos. Pero es que eran, bueno, el este de los rockers estos del francés, pues bueno, pues iban más que nada pues a montar bulla y a montar jaleo, o sea, vamos a... entonces, pues bueno, pues eran muy problemáticos, efectivamente, y sí que eran muy violentos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, pero vamos, ya te digo, yo directamente no tenía... ¿Y tú, siendo punk y tal, tenés problemas con otras tribus urbanas? ¿Había luchas No. entre tribus urbanas entonces o no? Yo nunca he visto, exactamente. Me imagino que sí las habría, exactamente. Pues eso es lo que dice entre los mods y los rockers, eso, pero por ejemplo, y los punks sí que podíamos ir, pues eso, pues íbamos con los mods, íbamos con los skins, que luego, y al principio no los había, no sé si porque no estaban por esa zona, pero no vinieron, como quien dice, un pelín más tarde, y tampoco teníamos problema ni con los rockers, ni con los mods, ni con los skins, ni con nada. Exactamente, éramos como, bueno, pues éramos como amigos de todos. Genial. Y los fachas no eres tan amigos de ellos, ¿no? No. Porque además ellos abrieron la sede de Fuerza Nueva en Mejía Lequerica, Sí. que era, creo, la casa del notario Blas Piñar. Sí. Y ahí hacían sus formaciones y sus cosas, sus ritos, los de Fuerza Nueva, que era pues una organización franquista, posterior a la muerte de Franco. Y entonces eso es, Mejía Lequerica está en el límite de la plaza llamada Tribunal, Sí, que Tribunal, en mi época ya era un terreno mezclado, ¿no? Tenías gente bacala con gente rapera, con sharperos, y entonces ahí a veces habían peleas. Pijos también, pero luego ya entras hacia Malasaña, ¿no? Y ahí es el terreno, digamos, más rojo, alternativo y tal, ¿no? Efectivamente, sí. Eso era la entrada del metro y una fuente que había, y era como el límite, eso. Entonces, pero sí que de vez en cuando pues confluían, exactamente. De vez en cuando ellos como que llevaban, y yo sé que ha habido también, yo ya te digo que gracias a Dios no he tenido ninguna, ni con los fachas ni con ninguno, vamos, pero sí que ha habido movidas de compañeros. ¿Qué ha pasado? Pues nada, pues han venido un grupo de fachas y no sé qué tal, y nos han tirado a la fuente y aún no la han querido pegar y no sé qué tal.
Y, bueno, sí, ahora que recuerdo exactamente, sí, porque yo me acuerdo que para irme a casa tenía que coger el autobús en Alonso Martínez, entonces sí que tenía que pasar por la sede. Entonces en la sede, ellos como buenos pretorianos siempre había como 2 porteros ahí en la sede, exactamente así con dos mazas ahí. Y me acuerdo que sí que tuvimos una vez una trifulca, ¿no? Bueno, pues que como nos íbamos con las pintas y las chapas y los pelos y esas cosas y tal, pues bueno, pues no le gustábamos y sí que, bueno, a mí no me llegaron a dar, pero a mis compañeros sí que le dieron unos puñetazos, vamos. Pues simplemente por ir así vestido, vamos. Porque tú viste alguna vez que entrasen los fachas a Malasaña a pegar gente, porque eso siempre se ha dicho. Sí, también. Eso, verdad. Además, eso sí que no lo he leído exactamente y en todas las historias de la movida, exactamente, no lo he visto en ningún libro, en ningún sitio. Pero entonces yo creo que alguien, porque no estábamos nosotros solos, o sea, habría más gente. Pues sí que entraron un día y destrozaron todo el pentagrama, lo destrozaron, pero destrozado, exactamente. No sé qué problema había habido, pues eso, no sé si había uno de los suyos que le habían pegado o cualquier cosa, lo que fuera. Y entonces, pues bueno, pues se cargaron de palos y de machetes y de no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que antes en el pentagrama, pues había unas quistraleras donde estabas tú sentado. Y entonces, pues eso que vinimos, pero joder, ¿qué pasa por aquí fuera? Esto lo que venía un follón. Y entonces entraron y el primero que entró, me acuerdo que con una pistola. El primero entró con una pistola, abrió la puerta y dijo, venga, todo el mundo fuera, todo el mundo fuera. Pero entonces, claro, nos quedamos todos así. Y entonces, al final del todo, que había en la cabina, donde estaba la cabina del pincha, pues había una puertecita. Entonces, uno de los porteros, que estábamos todos ahí como arrinconados, ahí al final, uno de los camareros, abrió la puertecita y entonces 4 o 5, los que fueran, no sé, yo salí de los primeros, obviamente. ¿Tú saliste de afuera? No, esa puertecita daba a las escaleras de la finca de al lado, exactamente, a las escaleras del primera planta o de segunda. Entonces, pues salimos por allí y ya nos fuimos y subimos arriba del ático, exactamente. Y entonces ahí nos quedamos hasta que ya pasó el follón, bajamos, salimos por el portal, que era el portal de al lado. Y vimos ya que habían destrozado todo, o sea, todas las botellas, todos los cristales, todas las mesas, habían destrozado todo. No sé qué pasaría con la gente que se quedó ahí o que subieron, lo que fuera, vamos. Pero sí que lo destrozaron entero, vamos. Y bueno, tú ahí me dices de que te encontrabas a los Burning a veces en el pentagrama, ¿o? Sí, los Burning eran como los campeones, eran como los que tocaban, los que era como el grupo de referencia que todo el mundo tenía. Eso es curioso porque me lo ha dicho mucha más gente también. Eso, ¿podrías explicar un poco por qué? ¿Que eran un poco más mayores? Sí, eran un poco más mayores y ya tenían el grupo compuesto y no sé si hasta tenían pues single o un LP o cosas de esas. Entonces sí que, y encima sabían tocar, vamos, se suponía, vamos, yo no tengo, eso es lo que me contaban, ya te digo, porque yo no sé quién toca bien y quién toca mal todavía a día de hoy, ¿no? Y entonces eran como, o sea, que los teníamos como si fueran como unos ídolos, vamos. Y entonces iban, de vez en cuando iban, y entonces encima tenían unas chavalas ahí bien guapas, unas rubias ahí que les acompañaban. Y nada, cuando llegaban, claro, nos quedamos todos ahí con la boca abierta diciendo, joder, esto lo Burning, con estas chavalas, con esta categoría, con todo, exactamente. ¡Wow! Y nada, y todo el mundo quería ser como los Burning, o sea, era como, ¡wow! Sí. A mí me ha contado alguien que vivía en Chueca y que, pues, no sé si era el Johnny o uno de Burning, de verlo con un coche tipo americano de esto, no sé si Impala o uno por el estilo, que tenía un agujero de bala y que el tío iba comiéndose con una cuchara un paté, ¿sabes? Un paté la pierde con una rubia o algo así. Entonces, bueno, que era como muy impactante. Él y el look, y ellos en general que tenían pues un estatus muy, muy elevado, digamos, en el mundo así contracultural, ¿no? Porque los Burning era un poco rock callejero, tenía rock urbano, le llamaban, que es un poco rock macarra realmente, ¿no? Sí, porque ellos eran de la Lipa, ¿no? Sí. Además eran muy buenos, a nosotros nos encantábamos, siempre hemos ido a verles, exactamente, eran como, ya te digo, como una referencia para nosotros, vamos, y para Alaska y para todos esos grupos también tenían esa referencia. Luego ya, claro, pues bueno, pues uno pues los Pegamoides y esas cosas, bueno, es otro estilo muy distinto, ¿no? Sí, y ahora son mucho más famosos que ellos y esas cosas, vamos, pero vamos. ¿Qué otros grupos había del estilo de Burning en esa época? Por aquella época sí que había, pero vamos, del estilo de Burning que era el más cercano a nosotros, pero luego sí que había muchos que eran todos eso, pues el Coz, Leño, Asfalto, ¿sabes? Esos eran los grandes. ¿Esos eran como más heavy, se supone? Sí, más heavy, efectivamente. No digamos heavy, sino más... rock duro. Sí, eso, rock duro y rock pastoso, exactamente. Sí que sabían tocar, tenían muy buenos instrumentos y eran unas bandas grandes y famosas, eso, pero que por lo menos a la gente con la que yo iba pues no nos gustaba nada, ¿sabes? Porque eran un
poquito plasta, vamos. Entonces luego cuando empezaron a salir los grupos estos pequeñitos, eso, bueno, pues los Pegamoides, o sea, sobre todo Caca Deluxe, esa joda, pues fue como la revolución, vamos. ¿Sí? Eso era como muy novedoso. Claro, era como, vamos, tanto las letras como el tipo de tocar, como la música, como las pintas, como todo, vamos, era como, vamos, fue la revolución. O sea, antes de eso era más melenas, sí, claro, más hipioso. melenas, sí, canciones igual de 10 minutos, todo, rock progresivo. Sí, exactamente, con solos de guitarra y esas cosas, y aquí, pues bueno, pues llegaron estos y eso, pues como los Ramones y esas cosas, las canciones de 2 minutos, de 2 minutos y medio, las pintas, la actitud, el desparpajo, vamos, era como, vamos, como un brote de aire. ¿Y tú que te cortaste la melena? ¿Tú llevabas melena antes o no? Yo nunca. Fíjate que alguien me preguntó hace poco, digo, pero los Ramones tenían melena. Digo, ya sí, pero aquí los de eso, o sea, era como o sea, nadie llevaba, vamos, ni se nos ocurría llevar ni el pelo vamos, ni medio largo, exactamente, porque era como, es que el que lo lleve como medio largo ya es que de los otros, de los hippies, ¿sabes? O sea, es como, era un anti-hippismo total, ¿sabes? ¿Sí? El que había así. ¿Pero eso era antes del punk o no? No, fue cuando el punk, o sea, cuando salió O sea, todo lo de la movida. ¿necesitaste el punk y eso para rechazar a los hippies o ya antes de tener contacto con el punk te causaba rechazo eso? Bueno, es que no había, era como, era lo que había, exactamente. No me causaba demasiado rechazo, pero porque decía, bueno, pues que si quieres algo de rock o de rock and roll, eso es lo que había, o sea, no había nada diferente, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, pues era eso lo que había. Entonces luego cuando salió el punk, pues ya fue como, yo por ejemplo personalmente era como lo que había estado esperando, o sea, me imagino que desde el día que nací, o sea, digo, joder, pero esta es la música que yo quería y esta es las pintas y la actitud y todo, que es lo que yo quería exactamente. Y es más, o sea, yo tuve discos, tenía discos y me acuerdo que los vendí todos, o sea, vendí, no sé cuántos tendría, pues igual tendría 80 discos de lo que sea, y cuando salió el punk los vendí todos y empecé a comprar punk, solo compraba punk, o sea, ya nada, vamos, o sea, hasta lo de los Beatles, todos los vendí, o sea, vamos, todos. ¿En qué año llegaría el punk aquí a España? ¿O tú, así como una persona de pie de calle, cuándo crees que llegaría aquí? Aquí en el 78, o sea, llegó como un año y pico más tarde de en Inglaterra. En Inglaterra empezó en el 76, 77, aquí llegó en el 78, pero ya te digo, o sea, éramos como muy poquitos, eso sí que era muy poquitos, que te iba corriendo la voz, o sea, igual éramos 10, pues la siguiente vez éramos 11, el siguiente fin de semana eran 12, ¿sabes? O sea, iba cayendo en cuentagota. Y el Manu, tu colega que vivía en la calle Alenza, donde la Conti que hemos dicho antes, él se dedicaba a ciertos trapicheos con discos y tal. ¿Puedes contarnos un poco eso? Siempre, todavía, y a día de hoy todavía se dedica, coge, vende, compra y sabe los precios de los discos y entonces, bueno, y nada, y siempre ha sido como muy trapichero con los discos, inclusive el de, no sé si escuchará esto, espero que no. Cuando íbamos a alguna fiesta de gente que no conocíamos ni nada, porque siempre había fiesta, oye, pues está en la calle tal, no sé qué, en la primera planta, y, pues bueno, pues ibas allí, igual no conocía a nadie. Yo me acuerdo que lo primero que hacía era empezar a mirar los discos, pero no para poner música, sino para decir, bueno, pues la voy a poner, pero en mi casa, con estos discos. Y luego hacía una especie de construcción del disco, ¿no? Sí, eso sí que era, vamos, además me acuerdo que eran los compañeros estos, los chavales estos de la zona esa de Alenza, de la Continental, sobre todo me acuerdo, vamos, siempre cogía y era vamos, hubo uno, sobre todo me acuerdo cuando luego ya terminaron los Spistos, salió uno de Sid Vicious. Entonces el disco de Sid Vicious en solitario pues venía con una foto muy buena por delante, una foto muy buena por detrás y un póster de Sid Vicious. Y entonces, pues aquí era difícil conseguir los discos. O sea, te ibas a Londres o los pedías o te los traía alguien, lo que sea, esas cosas. Pero yo me acuerdo que pues alguien llegó y dijo, tengo el disco no sé cómo lo había conseguido. Y resulta que entonces cogió, y entonces fue tal que entonces cortó la portada en dos, vendió una portada a uno, diciéndole que era una foto en cartón de Sid Vicious que estaba estupenda, la contraportada también a otro, el póster más caro a una tercera persona y el disco con su funda de transparente a otra cuarta persona diciéndole que fíjate si era pirata el disco, que es que no tenía ni funda, exactamente, fíjate si era pirata. Entonces le estaba vendiendo una joya a un precio tirado. Y nada, y así pues con el mismo disco pues vendió 4 cosas diferentes. ¿Y él hizo negocio en la vida luego o no? Porque viendo que es tan negociante, ¿se dedicó a los negocios o algo o no? No, siempre se lo he visto que se dedique a los negocios, tanto de discos como de otras cosas, porque siempre ha sido, eso sí, ha tenido muy buena vista con todo. O sea, siempre ha sido, la mayoría de las veces, siempre es el típico que compra por 10 y vende por 15, siempre, en todo, en discos y en otras cosas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pero
no se dedica profesionalmente a eso. Entonces, bueno, sí que se podía dedicar. Y el tema de la... También ibais a la Vía Láctea, que os echaron finalmente y no podíais volver a entrar, sí, ¿no? Sí, la Vía Láctea sí fue desde el principio. Nosotros es que cuando empezamos los punks, pues, porque también me preguntan, dice, ¿por qué os echaban? Digo, pues yo que sé, que éramos muy, no sé, es que igual hacíamos mucho el gamberro. Entonces nada más entrar, pues llegábamos, siempre la montábamos, no sé qué tal, y casi cuando la abrieron, pues al cabo del tercer o cuarto día, pues ya nos prohibieron la entrada y estuvimos como 2 o 3 años sin ir. Que fue por eso, en el Pentagrama sí, porque teníamos así, vamos, había 1 o 2 camareros que eran muy colegas, y luego ya fue, ya te digo, pues cuando empezamos a ir todos al Malantro, y ahí sí que no teníamos problemas. ¿El Malandro que era un pub nocturno? Sí, era como un bar. O sea, pues como un bar de viejos. Sí, no. Era un pub, pues, como puede ser la Vía Láctea, como puede ser Nueva Visión o el Pentagrama, un bar de música, exactamente, donde tenían un pincha y cada vez, vamos, por aquella época los pinchas, los bares compraban los discos. O sea, no es como ahora que el que pincha lleva sus discos. Entonces, los bares eran, o sea, los discos eran del bar. El bar compraba los discos y entonces, pues, el pincha, pues pinchaba con los discos que tenía el bar. Como mucho igual llevaba uno y luego se lo volvía a llevar a él a su casa, vamos. Y los pinchas no eran diarios, o sea, pues tenían un pincha igual durante 6 meses o 3 o 4 meses o lo que fuera. Y entonces, pues bueno, pues ese era el pincha del bar. Luego ya, pues al cabo de, pues ya no está este, no, es que ahora va a pinchar este. Entonces, pues se quedaba otros 6 meses pinchando, vamos. ¿Y al Pentagrama ibais y consumíais muy poco? ¿Cómo era eso que hacíais para...? Sí, es que no teníamos dinero, entonces, pues eso, pues... eran las mesas eran como redondas y entonces pues bueno, pues ahí en la mesa pues igual cabíamos 6 o 6 personas, entonces pues llegábamos los bares también ahí. Yo me acuerdo que el Pentagrama se abría como a las 5 de la tarde y no sé si se cerraba a la 1 o algo así, vamos, pero se llegó a poner tan de moda que a las 5 de la tarde, antes de que abrían, ya había cola para entrar, o sea, para coger mesa, vamos. Y nosotros íbamos y bueno, entonces llegaba el camarero y decía, ¿qué queréis? Y dice, pues un tercio. Y dice, ¿qué? ¿6 tercios? Y dice, no, uno para todos. Y entonces, pues bueno, pues te llegaba, nos lo bebíamos entre todos en un segundo y ahí se quedaba el tercio encima de la mesa para que viéramos que estábamos consumiendo o que habíamos consumido o que estábamos consumiendo. Entonces, de vez en cuando ya sí que te llegaba, ¿qué pasa? Porque con un tercio para los 6 vais y ya llegábamos y decíamos, bueno, pues espérate a ver si podemos pedirte otro dentro de un ratito. Y ya está ahí. Pero vamos, o sea, no teníamos mucho problema. ¿Y has entrado en el Pentagrama hace poco? O... No, hace ya años que no entro. Porque todo lo que tú me describes, sí. Yo he entrado una vez y no... Ya no está. Yo no lo veo muy así como tú dices. Claro. Pues sí, en el Pentagrama, según entraba, estaba la barra al fondo, y ya te digo, entonces sí que habría como una, sobre todo en la parte de la derecha, bueno, y la izquierda también, había como 2 o 3 cristaleras en la parte de la izquierda. Sí, que eso no está, ¿no? Yo creo que eso no está, ¿no? No sé, donde la cristalera daba, que en cada cristalera era como una mesa redonda, y había 3 y luego sí que había como unos escaloncitos de subida, y luego pues sí que había mesetas de esas pequeñas, donde te sentabas con sillas pequeñas, y al fondo del todo había una cabina pequeñita, vamos, una de estas donde estaba el pincha, vamos. Sí. Y también como anécdota, ¿sí? También recuerdo que muchas de las veces pues venía la policía. O sea, antiguamente pues patrullaba en la ciudad, entonces iban de 2 en 2 y entonces pues llegaban al Pentagrama, porque era un bar así de moderneo o lo que fuera, y entonces ¡pum! Entraban en el Pentagrama, entonces entraban 2, además metralleta en mano, o sea, iban con la metralleta así puesta. Y entonces todo el mundo se quedaba mirando a los 2 grises, porque por aquella época iban de gris, sí. O de marrón, que luego los cambiaron y los pusieron de marrón. Claro, que es muy interesante que los pusieron de marrón y por eso les llamaban los maderos, que eso es algo que ya de marrón, los de mi generación no lo sabían. Perdona. Y entonces llegaban y decían, a ver, tú y tú, fuera. Y entonces te sacaban fuera y normalmente te llevaban al portal de enfrente, y ahí pues te cacheaban y miraban a ver qué es lo que llevabas. Que los punks llevamos la muñequera de pinchos, claro. Y eso te lo requisaban, no lo podía llevar, que decías, ¿pero esto qué tal? Y dice, no, esto es un arma y no se puede llevar. Inclusive yo me acuerdo que llevaba una cadena como la de Sid Vicious, esa, sí. Que llevaba con un candado, sí. Claro que no llevaba, entonces decía, eso quítatelo. Y digo, porque claro, la cadena se suponía que yo en un momento dado me la podía quitar, pero era una cadena chiquitita, vamos, imagínate, para el cuello, pues que podía pegar a alguien. Entonces, pues no tengo la llave. Y entonces
se llamaba, me acuerdo, decía, pues el próximo día cuando venga, no te quiero ver con ella, ¿eh? No sé. Digo, vale, sí, se podrá hacer lo que sea. Y además, o sea, que es que luego al cabo de una semana iban ellos dos otra vez. Llegaban y decían, a ver, tú y tú a la calle. Pesados. Otra vez, a cachearte. Y algunos sí que, pues si le encontraban algo, si le encontraban María, le encontraban, vamos, hachís, exactamente. No, multa no, se lo solían llevar, claro, porque iban en una, lo que se llevaba la lechera esa, y se lo llevaban, pues bueno, pues y allí. Yo me acuerdo una de las pocas veces que fui al Pentagrama, venía de Londres y había pillado salmonellosis, tío. Y me tiré unos pedos que eran horribles. Y estaba ahí dentro y había unos chonis, y entonces pues me tiré un pedo de esos horribles, y entonces el choni empieza, ¿quién se ha cagado? Y yo ahí, calladito, ¿sabes? Le hice una especie de agresión olfativa ahí al tipo. Y me pasó algo parecido con otro amigo que me decía, alguien se ha tirado un pedo, dice, como me entere quién ha sido, le voy a matar. Y era gracioso porque, claro, ahí nadie puede saber quién eres tú, ¿sabes? Claro. Y es un recuerdo que tengo del Pentagrama, que era un local muy oscuro. Sí, estaba pintado como de negro, era de negro. Que como muchos de estos locales tan míticos, luego realmente eran... algunos de ellos eran bastante prosaicos, ¿no? Que no eran muy llamativos. O por lo menos el Pentagrama que yo fui. Porque la Vía Láctea, que se abrió en 1979, sigue siendo un poco de la misma estética. Sí. Esa era más pintona, exactamente, porque los pintaron los cuadros. Se tenían 5 o 6 cuadros de las Costus, que ahora, según creo, vamos, son copias. Claro. Y luego, pues bueno, fueron pintando. ¿Pero era esa estética desde el principio? No, el Pentagrama era mucho más austero. El Pentagrama era de negro y lo único que tenía era que tenía como 4 pósters enmarcados, pues bueno, pues por las paredes. Pero como 4, oscuro también, ¿no? Un palito oscuro. Pero la vía sí que era más o menos igual de lo que... No, la vía era como más, exactamente, era como mucho más alegre, era como mucho más, tenía mucha más luz y tenía otra historia, te digo. Y bueno, ya con los cuadros y con todo y con las pintadas de las paredes, además no estaba pintado de negro, exactamente, era todo más vivo, vamos, sí. Y lo de Gran Musical es muy interesante. ¿Eso de conciertos itinerantes organizados por Radio Nacional o quién sería? No me acuerdo de quién era. Sí, me parece que... No, era la cadena SER, sí. Y entonces lo patrocinaba alguna empresa. Sí que hubo muchos años que lo patrocinaba pues una laca de uñas o una cosa, vamos, de imaginar, pues para chicas. Sí. Y entonces se hacía siempre se hacía en Madrid. Hubo una temporada que se hacía en el parque de atracciones, pero normalmente se hacían en una discoteca, ¿sabes? En Capital también. Sí, efectivamente, sí, creo que sí. Y ahí se juntaban gente que iba de empalmada a veces. Podía ocurrir porque era por la mañana del domingo, ¿no? Sí, eran los domingos por la mañana y entonces era en directo y era de 12 a 2. Entonces, bueno, pues entre los anuncios estaba, pues eso, salía Joaquín Luqui, que era el que animaba el cotarro, estaba también otra que era la presentadora, muchas veces era Victoria Abril, vamos a ver, entonces, bueno, pues entre los anuncios, no sé qué tal, y luego pues tenían a un grupo, pues debe ser... Porque pues en aquella época las casas discográficas se ponían de acuerdo, porque sí que yo he estado en contacto con ellos, entonces sí que ellos ponían como un número, entre ellos ponían como un número ONU, ¿sabes? Un número ONU. Sí. Número uno, sí. Uno, eso. Y entonces, pues entre ellos decían, oye, que yo tengo esto, pues a los Stray Cats, y como me va muy bien en Londres y han sacado este disco, claro, pues aquí los ponemos. Pues vale. Y entonces eran los que lo llevaban ellos, llamaban a los Stray Cats, hacían una esta por todas las radios de promoción, y luego, pues como colofón tocaban en el Gran Musical. Ya digo que era gratis todo, simplemente que tenías que conseguir la entrada. O ibas a la cadena SER que estaba ahí en la Gran Vía y te la daban, o yo que sé, hacían sorteos para que te la dieran y esas cosas. Y entonces, pues bueno, pues se llenaba, pero vamos, sí que había mucha gente, vamos, y los grupos eran buenos. ¿Había broncas a veces entre tribus urbanas o no? Podía ser, ya te digo. No, yo sinceramente no vi. ¿No recuerdas? No recuerdo exactamente. Sí que podía ser, dependiendo del grupo o lo que fuera. Pues bueno, pues en algún momento podía ser. Pero vamos, habían grupos españoles, ahí tocaban, ya te digo, pues los Pegamoides, muchos Los Secretos y esas cosas. Y luego, pues bueno, pues tenían grupos internacionales también. Está muy bien eso. ¿Y recuerdas los Drugstore o no? El Drugstore, que era una famosa tienda tipo Vips. Sí, donde está el Vips. Sesentero, que había en Barcelona. En Gracia y en otros lugares y donde es el Vips ahora, que no sé si lo han cerrado. En la calle Fuencarral. La calle Fuencarral era antes un drugstore que ¿cómo era? ¿Puedes describirnoslo? ¿Tú te acuerdas? Era como los Vips de ahora, vamos, no de ahora, sino de hace unos años. O sea, tenía la parte de tienda y luego tenía la parte de cafetería. Tenía libros, tenía cafetería y lo bueno que estaba abierto toda la noche casi. Sí, yo creo que era toda la noche, las 24 horas. Lo que pasa es que tenía como un portero que no dejaba entrar a todo el mundo. Claro. Eso, vamos, o sea, dependiendo de la hora, claro. Durante el día sí que estaba abierto eso, pero igual ya a partir de las 12 de la noche pues seleccionaban a la gente que entraba, vamos.
Y eso mola mazo, tío. Eso es cosas que se van perdiendo de España. Yo creo que en España había mucha más fiesta en general cuando yo era chaval, pero en toda España, realmente. Y eso se ha perdido. Ya me gustaría a mí poder irme a un sitio a cualquier hora de la noche a tomar algo, claro. sin tener que irme a una discoteca también, ¿no? Sí. Hombre, no había mucho, había ese y luego no se abrieron otro más. Claro, vamos. pero luego los pubs cerraban hasta las 6 de la mañana, ¿o no? No, ¿Nunca? No, los pubs cerraban a la 1 o a las 2. ¿Sí? Eso. Y luego ya sí que había alguno, ¿sabes? Así como de incógnito, esas cosas, vamos, que sí que era como, sí que había algún after. O sea, que llegabas, llamabas o lo que sea. Y luego sí que con el tiempo también pusieron, pues por la zona, siempre por la zona de Gran Vía, como siempre pues había, y eso sí que cerraban a las 6, efectivamente. Sí que había sitios de... como podía ser de conciertos o lo que sea, que eran tipo más, ¿El discoteca. ese existía entonces o no? No. Pero era tipo Burlitz, exactamente. O sea, sí, pero estaban, el Burlitzer claro. no, quiero decir, el local, ese era otro local. Yo me acuerdo que yo fui a ese, un local de música electrónica a finales de los 90, lo que es ahora el Burlitzer. Luego fue un garito de música tipo David Bisbal y lleva siendo el Burlitzer desde hace muchos años. Pero locales así clásicos de esa zona, ¿te acuerdas de alguno? Sí, había por abajo estaba a la altura de San Bernardo, sí que había, estaba ahí es que no me acuerdo, ya te digo, para nombres sí que había uno, vamos. Santo Domingo, por ahí. Sí, por al lado de Santo Domingo, pues sí que hubo dos, exactamente, es que no me acuerdo, incluso ya te digo que daban conciertos, ahí he visto yo a Johnny Thunder, es que no me acuerdo, había que bajar una escalera y era un sótano y era bastante grande, vamos. Me parece que lo llevaba Pepe Eugena. ¿Podría ser el que ahora es el Café La Palma? No sé. El Café La Palma ahora está en una calle que está dando No, esto es en a la plaza de Santo Domingo. Claro, en la y calle bajas San Bernardo. y tienes así una barra a la derecha y un escenario y tal. No sé, puede ser. Ahí donde graban ¿no? El programa ese del... Ese que sale en la televisión en Cero, vamos, el compañero de Andreu Buenafuente, vamos, sí. uno, pues por esa, ahí, ya te digo, había como un centro comercial así muy pequeñito, entonces bajabas abajo y sí que había unos sótanos que estaba la discoteca. Es que no Genial. Bueno, eso está bien ahora por los oyentes o lo que estén viendo esto o lo vean, que pongan ahí y comenten esto, si saben ellos cuál es el local que pueda ser ese. Sí, y luego había en la calle paralela también hubo uno durante bastante tiempo, otras épocas también que sí que también estaba de moda, exactamente. Entonces era, pues se ponía uno de moda durante 2 o 3 años, ibas allí y luego ya no sé qué, pues ahora en tal sitio, pues venga, vale. Que el otro día estuvimos en el Weirdo, que estuviste pinchando, ¿no? Sí. ¿El sábado fue? ¿El sábado o el viernes? El viernes. Y ese local, por ejemplo, ¿a qué hora cerraría? Si no, ¿cerró a la 1 o a las 12? Ahora cierra a la 1. Por el COVID. Efectivamente, sí. En una situación normal, pues cierra a las 3. A las 3, ¿no? Y luego, pues hay los otros, los que tienen la licencia hasta las 6. Y luego ya creo que ya no sé si hay otros que tienen licencia hasta las 8, que es tipo ya... ¿Sí? Bullich, exactamente, sí. Ah, amigo, qué bueno, tío. O no sé si, o no sé, o yo creo que es hasta las 6. Hasta las 6, debe ser hasta las 3 y si no, luego hasta las 6. Eso que te has quedado tú algún día hasta las 8 ahí dentro cerrado en el Urice, cabrón. Y bueno, para terminar, me gustaría que me cuentes la historia de tu novia, que bueno, que luego se hizo lesbiana, o cómo era esta novia tuya que era como ladrona, que era muy interesante. Ah, bueno, sí era sí que una novia que tuve que esa era drogadicta, esa sí que era, tenía todo el cuerpo pinchado. O sea, ¿Y tú la conociste cuando ya estaba así o no? Sí, no sé por qué. Y bueno, pues daba casualidad, vamos, entonces todos los días necesitaba 1 o 2 chutes. Y entonces me acuerdo que al principio luego me contó, dice, no, si a mí no me gustan los tíos, que soy lesbiana, y esa joda y tal. Pero bueno, pues luego ya... Pero tú con ella bien, ¿no? Decías, ¿no? Sí, que luego cambió. Incluso se enamoró mucho de mí. ¿Ah, sí? Y entonces, para conseguir la droga, lo que hacía es que daba palos a tiendas. O sea, entonces, pues llegaba y, bueno, pues iba mirando por la zona de San Bernardo, por Bilbao, por Quevedo y esas cosas y tal, las que tenían alguna probabilidad. Y entonces lo que se hacía es esperaba por la noche, rompía el cristal o la puerta, lo que sea, entonces entraba y se llevaba, pues lo que fuera. Yo recuerdo en uno de los casos que fue una peletería, me parece, y entonces pues se llevó, pues yo qué sé, se llevaría 3 o 4 abrigos de piel. Pues vendió 3 y otro pues no lo vendió, que me acuerdo que me dijo, pues toma, regálaselo a tu madre, porque como no lo vende, no sé qué, cuánto, claro, era una de Bison, no sé qué, digo, vamos, yo con 18 o 20 años, digo, ¿cómo voy a ir a mi madre con un abrigo de Bison que vale 200.000 pesetas, no sé cuánto, decirle, toma, mamá, que tengo este abrigo para ti, ¿sabes? Porque no era una camiseta, era un abrigo de piel, y entonces, digo, no, tú estás loca, ¿qué?
Y entonces, pues esta sí que, además luego me acuerdo que la acompañaba, porque esa sí que ya se dedicaba bien, entonces sí que íbamos a Vallecas y a más sitios a comprar, y entonces, bueno, luego ella lo que hacía era vender, o sea, aparte de... Compraba en Vallecas y lo vendía en su barrio, por ejemplo, ¿no? Lo cortaba, eso, y luego, pues bueno, pues ya lo iba vendiendo pues por donde fuera, pues por Malasaña y por sitios, y luego, pues bueno, pues hubo la desgracia de que 2 o 3 veces la pillaron y estuvo en la cárcel ahí en Yeserías y bueno, pues eso, pero vamos, pues igual estuvo un mes, que ponía tu nombre en un corazón, ¿cómo es eso? Sí, no me acuerdo que no sé quién también había estado otra una amiga que estuvo, y dice, coño, dice que he estado, que me han detenido y he estado una semana ahí en Yeserías, no sé qué tal, y dice, joder, dice, me he llegado allí y estaba grabado en un corazón que ponía el feo, dice, allí en Yeserías. Entonces digo, coño, pues habrá sido esta, digo, porque es la única que está en la cárcel. Y dice, sí, fue ella la que lo grabó ahí, como que lo graba en un árbol, ¿sabes? Pero en la pared. Y me hizo mucha ilusión, digo, bueno, pues fíjate. Qué maja. Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias. Muy bien. Y nada, muchas gracias a todos por haber echado un vistazo. ¿Y quieres contar algo vas a pinchar dentro de poco o no? Sí, normalmente solemos pinchar con mi amigo Manolo, o en Malasaña, vamos, o en el Huerdo o en el Mongo. Entonces, ¿tienes alguna fecha que viene? Pues creo que es el viernes 25 que pinchamos en el Mongo, creo. ¿El Mongo dónde está? Porque no lo conozco. El Mongo está en Malasaña, un poquito más arriba. En la plaza también es que no me acuerdo de los nombres. Pues un poquitito más arriba. Vamos, sí, la plaza de Juan Puyol se llamaba Joan Puyol, que es la plaza del Madroño también se llamaba, creo. Sí, que estaba ya en una calle que baja para abajo, ¿verdad? Efectivamente, hacia el Pez. Sí. Pues eso, exactamente, ahí justamente Perfecto, está. tío. Pues nada, ¿el viernes 25 es? ¿Viernes sí, o? Me parece, Viernes 25. Muy bien, tronco. Pues vale, un placer. Nada, igualmente, venga. Hasta luego. A todos.